Función cuadrática. La función cuadrática, como el nombre lo indica, es porque tiene un término elevado al cuadrado. Es de la forma general ax al cuadrado más bx más c, donde entonces tenemos tres valores numéricos, a, b y c, que son números reales. X es el término cuadrático, el bx es el término lineal y c es el término numérico e independiente. Las cuadráticas se pueden ver de dos formas, son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. ¿Qué es lo que define la concavidad? Bueno, en la cuadrática, si el valor de a es un valor positivo, nuestra cuadrática va a ser cóncava hacia arriba. Si toma un valor negativo, nuestra cuadrática va a tomar una concavidad hacia abajo. Por lo tanto, si a es de signo negativo, cóncava hacia abajo. Si a es de signo positivo, cóncava hacia arriba. ¿Ok? Otra característica interesante en las cuadráticas es el valor de c. El valor de c en la cuadrática define dónde corta el eje de la y. Vean que aquí c es menos 14 y corta aquí el eje y en 0, menos 14. Si lo cambiamos, ven que aquí corta en 0 menos 24 y c es menos 24. La cuadrática siempre va a cortar el eje de la y en el valor de c. O sea, si en el valor numérico independiente, el que tengamos acá es donde va a cortar el eje de las y. Ahora, la cuadrática tiene varios elementos para poder analizar toda la función cuadrática. Entre ellos son, primero, el valor de a, porque el valor de a les va a definir a ustedes si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Esa es una de las primeras cosas que tienen que definir cuando trabajan una cuadrática. ¿Qué signo tiene el valor de a? O sea, el término cuadrático. 2. Tienen que definir los puntos donde la función cuadrática interseca el eje de las x. Ahora recuerden, cuando una función corta el eje de las x, la y es 0. Eso significa que su cuadrática, en general, cuando quieren averiguar dónde corta el eje de las x, la y, que es esto, va a ser 0, o sea, ax al cuadrado más bx más c tiene que dar 0. O sea, tienen que resolver la ecuación cuadrática. Para eso pueden utilizar la calculadora. Otro elemento entonces sería A, que define la concavidad, los puntos de intersección con el eje X, el punto de intersección con el eje Y, pero ya les dije que el punto de intersección con el eje de la Y, con solo saber quién es C, ya saben dónde corta el eje de la Y. Y otro punto importantísimo en la cuadrática es el vértice de su cuadrática. El vértice es el punto, si es cóncavo hacia arriba, es el punto más bajo de la cuadrática. Y si es cóncavo hacia abajo, el vértice es el punto más alto de su cuadrática. En estos casos, este punto, cuando es cóncavo hacia arriba, este punto se llama el mínimo de la cuadrática. Y cuando es cóncava hacia abajo, a este punto se le conoce como el máximo de la cuadrática. Ahora, el vértice, como todo punto, tiene unas coordenadas. Tiene una fórmula para poderla determinar. Más adelante les voy a hablar de la fórmula para determinar la x y la y del vértice de una cuadrática. Y por último, la cuadrática tiene también lo que se conoce como esta línea en azul, como el eje de simetría. El eje de simetría es la línea que divide la cuadrática exactamente a la mitad, porque de hecho la cuadrática es simétrica. Si bien ustedes recuerdan, simetría o el eje de simetría axial es una línea que divide en dos mitades iguales. Y si ustedes doblan esta parte sobre esta, las dos partes corresponden. De hecho, la distancia que existe de los puntos de intersección con el eje de las x al eje de simetría es exactamente la misma. Pueden notar 5,12, 5,12. No importa la cuadrática que ustedes tengan, la distancia que hay entre los puntos de intersección con el eje x y el eje de simetría son iguales. Otro detalle que es muy importante tener presente es que las cuadráticas pueden cortar el eje de las x en dos puntos, pero también puede suceder que su cuadrática corte el eje de las x en solamente un punto. Vamos a ver si les puedo ilustrar ese caso. Ok, aquí tenemos el caso donde nuestra cuadrática corta el eje de las x una vez. Ese caso, las cuadráticas tienen también unas características. Resulta
que cuando ustedes tienen una cuadrática, ustedes saben que una cuadrática, de lo que estudiaron en noveno año, una ecuación cuadrática como tal tiene lo que se llama un discriminante. El discriminante era la fórmula b al cuadrado menos 4a por c. Resulta que si en nuestra cuadrática el discriminante es positivo, o sea, mayor a 0, significa que nuestra cuadrática interseca el eje de las x en dos puntos. Interseca en un punto x1, 0 y un punto x2, 0. Pero si nuestro discriminante es 0, es igual a 0, o sea, el discriminante igual a 0, corta en un solo punto, que es el caso que les estaba ilustrando en esta parte. En este caso, esta cuadrática, su discriminante sería 0. ¿Por qué? Porque corta el eje de las x una vez. Y resulta también que si nuestra cuadrática resulta que el discriminante da negativo, o sea, discriminante menor a 0, resulta que nuestra cuadrática no interseca el eje de las x. No interseca eje x. O sea, sucedería una situación como esta. Vamos a ver, como esta de acá, donde la cuadrática queda completamente sobre el eje de las x, o también puede suceder que sea cóncava hacia abajo. Veámoslo como esta, a ver si la puedo ilustrar. Así, que sea cóncava hacia abajo y no interseca el eje de las x. Entonces tenemos tres situaciones. Nuestra cuadrática puede que no corte el eje de las x, puede que corte el eje de las x una vez, como les había mostrado hace un rato, o puede ser que corte el eje de las x dos veces. Entonces, eso es muy importante cuando ustedes analizan una una función cuadrática. Entonces, diferentes características que tenía nuestra función cuadrática eran, como decía, que corta el eje de la y, ¿en qué valor? En el valor de c. Que corta el eje de las x puede ser en dos veces, el discriminante es positivo, una vez, el discriminante es 0, o no lo corta en definitiva, que en ese caso entonces el discriminante es negativo. También entonces puede suceder que la cuadrática en sí también tiene un vértice, que ya vamos a estudiar la fórmula para ese vértice. Y la cuadrática puede ser cóncava hacia arriba si el valor de a es positivo o cóncava hacia abajo si el valor de a es negativo. Eso es muy importante para que lo sepan. Entonces, intersección eje X, vértice, corte con el eje de la y un eje de simetría que divide a la cuadrática en dos partes iguales, con la propiedad que la distancia de los puntos de intersección con el eje de las X, si existen, al eje de simetría son iguales. Otras características de la función cuadrática que vamos a ver, vamos a analizarla ya con un problema aplicado donde utilicemos todo lo que hemos hablado hasta el momento. De paso, vamos a introducir el concepto del vértice de la función cuadrática. Veamos estas características entonces aplicados a una función cuadrática en específico. Bueno, supongamos que tenemos la función cuadrática x al cuadrado menos 7x más 12 y vamos a determinar los puntos de intersección con los ejes. Entonces, iniciemos. Primero vamos a calcular la intersección con el eje de las x. Recuerden que si es con el eje de las x, el valor de la y, que es en este caso, es esta parte, el valor de la y va a ser 0. Entonces la función cuadrática, se iguala a 0 y se resuelve la ecuación cuadrática. Con la calculadora simplemente se van al modo de 5, 3, el de ecuación cuadrática, e ingresan los valores de a, b y c, que en este caso eran 1, menos 7 y 12, donde la primera solución les da 4 y la segunda solución es 3. Quiere decir que la función corta el eje de las x en el punto x, que es 4, y la y desde el principio dijimos que es 0. 0. En x que vale 3 y la y desde el principio vale 0. Ahora vamos a ver otro caso. Resulta que la función cuadrática, como les mencioné hace un momento, corta el eje y siempre en el valor de c. Pero aquí tenemos un pequeño problema en donde eso no lo podemos aplicar tan fácilmente. Este ejercicio 2. Tenemos esta función
x menos 7 por 2x menos 5 más 10, determina el punto de intersección con el eje de las ordenadas, o sea, el eje de la y. Si es el eje de la y, recuérdense que una cuadrática corta en 0,c. Pero eso es cuando tenemos nuestra cuadrática en el modelo tradicional, el modelo de donde la función es ax al cuadrado más bx más c, donde sabemos cuál es el valor independiente. El problema es que en este caso no lo tenemos, porque la expresión viene como una multiplicación. Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es desarrollar todas las multiplicaciones y simplificar la expresión para ver quién es C y decir dónde corta el eje de la Y. O podemos aplicar algo que habíamos estudiado anteriormente. Hace un tiempo les mencioné que una función corta el eje de la Y, forzosamente entonces, si corta el eje de la X es 0. O sea, si corta el eje de la X es 0. Si esta es nuestra función, lo único que tenemos que hacer es cambiar la X por el valor de 0. Entonces queda 0 menos 7, 2 por 0 menos 5, más 10. Y ingresamos eso en la calculadora. Esto, ya ingresándolo en la calculadora, simplemente nos va a dar 0 menos 7 por 2 por 0 menos 5, cierro paréntesis, más 10, y eso nos da 45. Quiere decir que corta el eje de la y, donde la x vale 0 porque lo dijimos desde el principio, y la y es 45. Normalmente, repito, en una función cuadrática va a cortar el eje de la y en 0,c. Pero este fue un caso donde tenemos una función cuadrática que no viene del modo tradicional. Entonces, si no podemos aplicar el concepto tradicional, podemos utilizar el método alterno, el que ya les había mencionado. Si una función corta el eje de la y, la x tiene que ser 0. Entonces la cambiamos por 0 y evaluamos. Y así de sencillo podemos obtener el punto de intersección con el eje de las y. Entonces vemos acá. Queremos el punto de intersección con el eje X. La y vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es resolver la ecuación. Siempre que quieran averiguar dónde corta el eje de las X, simplemente la y se hace 0 y resolvemos la ecuación cuadrática y pasamos directamente a la calculadora. Cuando es con el eje de las y, siempre va a ser en 0,c. O sea, nos vamos al valor c y listo. Pero si de casualidad no es un modelo tradicional como se nos presentó en este ejercicio, simplemente recuerden, si yo quiero saber dónde corta el eje de la y, cambio la x por 0 y simplemente veo cuánto da la expresión. Eso es todo.